Lucas 10, el mensaje lleva por título En la escuela del samaritano. Amén. Vamos a leer desde el verso 17 hasta el 25 por ahí. Gloria a Jesús, Él es buenísimo. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oíd lo que oís y no lo oyeron. Y dice el verso 25, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Señor, te damos gracias, Jesús, por tu maravillosa palabra, Señor. Ella es viva, ella en sí misma es bendita. Padre, te pedimos que en esta noche tú nos hables a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor, que nos sature de tu palabra. Tu palabra dice que la fe viene es por el oír, y es oír tu palabra, Señor, lo que trae fe a nuestra vida. Señor, gracias por cada hermano que en esta noche venció y está en este lugar. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo se siga moviendo como hasta aquí lo ha hecho. Señor, tu presencia en este lugar se ha dejado sentir, y yo sé, Señor, que tú nos vas a bendecir por misericordia. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Una de las cosas, mi hermano, más difíciles que existen, ¿usted sabe qué es? Son las relaciones entre las personas, las relaciones interpersonales, las relaciones humanas. Es una de las cosas más complicadas que hay. En un trabajo donde hayan 3 o 4 empleados, es difícil que no hayan problemas. ¿Por qué? Porque hay diferentes culturas, ¿verdad? Diferentes religiones, diferente educación, diferente cultura, diferentes maneras de haber sido creados, y entonces es muy difícil armonizar, y las relaciones humanas siempre ha sido complicadísimo. Gloria a Dios. Yo creo que Jesucristo nos enseñó cómo vivir en armonía. Él nos habló de un lenguaje que todos los seres humanos hablamos y nos gusta que nos hablen, y es el lenguaje del amor. Amén. Yo creo que cuando se puede hablar con el lenguaje del amor, ahí hay armonía. No importa la religión, no importa la raza, no importa la cultura, no importa el trasfondo cultural que haya tenido. Cuando se habla con el lenguaje del amor, va a haber armonía. Gloria a Dios. Dice en Juan 1:11, la palabra del Señor nos dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. A los suyos, ¿quiénes eran los suyos? Israel. Amén. En aquel tiempo Judá, gloria a Dios, porque Israel había sido deportado y solo volvieron 2 tribus, y en realidad era nada más, por eso les decían judíos, era realmente solo Judá. Entonces a los suyos vino, dice, y los suyos no lo recibieron. Israel, Judá, como usted quiera llamarle, no recibió al Mesías, no lo quiso, lo rechazó. El orgullo religioso que había en Israel, en Judá, el orgullo religioso y las tradiciones rabínicas, las tradiciones de los ancianos, que más adelante se recogieron en volúmenes que hoy día se conocen como el Talmud. Esas tradiciones impidieron, gloria a Dios, que Jesucristo fuera reconocido como el Mesías.
Jesucristo muchas veces lo dijo. Ustedes el mandamiento, a los fariseos se los decía, ustedes el mandamiento de Dios lo invalidan con tradiciones de hombre. Amén. El mandamiento de Dios lo invalidan, ¿por qué? Porque lo que guardan son tradiciones de hombre. Es igual que lo que hace la Iglesia Católica. La Iglesia Católica cree que la Biblia es la palabra de Dios, pero cuando leen no adorarás imágenes, ellos entienden que el Papa está diciendo hay que adorar a María. Entonces ellos no obedecen la palabra, sino que obedecen el mandato de un hombre, obedecen el mandato del Papa. Entonces están invalidando lo que la palabra de Dios dice con un mandato de un hombre. No están obedeciendo la palabra de Dios, están obedeciendo tradiciones, están obedeciendo mandatos de hombre y le están dando el mismo valor a la tradición de los hombres que a la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Eso pasaba con Israel y eso pasa con Israel. Hoy en día es igual. Hoy en día es igual. Israel hoy en día, ellos, gloria a Dios, obedecen el Talmud, obedecen las tradiciones rabínicas escritas ahí y invalidan la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Entonces, por eso la palabra del Señor dice en Juan 1:11, a los suyos vino. ¿Los suyos qué hicieron? No le recibieron, pero dice, más a los que lo recibieron. Levanten la mano el que ha recibido a Jesús. Ellos no lo recibieron, ellos no lo quieren, ni lo quisieron, pero hay un pueblo que sí lo quiso y lo quiere. Amén. Denle un aplauso al Rey, porque Él es el Salvador. Él es el Mesías. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. No hay que esperar a nadie más. Gloria a Jesús. Dice, mas a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio una potestad. ¿Cuál es el poder que les dio? Ser hechos hijos de Dios. Amén. Así es que yo no sé si usted es de alguna tribu de Israel, yo no sé si usted es un levita o de Zabulón o de cualquier tribu que sea, pero yo sé que a través de Jesucristo usted es hijo de Dios. Amén. Hijo de Dios. Yo no necesito haber nacido en ningún lado. Yo nací en Pérez Celedón y me vine a lavar platos acá, pero yo soy hijo de Dios porque recibí a Jesús como mi Salvador. Gloria a Dios. Porque lo dice la palabra. Yo no sé por dónde usted ha pasado y por dónde va a pasar, pero si tiene a Jesús, déjeme decirle, es hijo de Dios. Amén. Y no tiene nada que desearle a ninguna nación, no tiene nada que desearle a ningún pueblo, no tiene que andar adorando ninguna nación. Usted es hijo de Dios, usted adore a Jesucristo. Gloria a Jesús. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice el verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados de Dios. Amén. Usted una vez fue engendrado por un hombre, una vez nació de un vientre de una mujer, pero ahora espiritualmente el que nos engendró fue el Espíritu Santo y hemos nacido de nuevo y somos criaturas espirituales en Cristo Jesús. Amén. Eso dice la Biblia. Hubo un pueblo que lo rechazó, pero dice hay otro pueblo que lo recibió. Gloria a Dios, gloria a Jesús. ¿Qué somos nosotros? Dice en Efesios 2, vamos allá. Efesios 2, del 11 al 19. Te adoramos, Rey. Efesios 2 dice 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano de carne. Pero en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Verso 13. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Los que hace un tiempo estaban lejos, ahora por la sangre de Cristo hemos sido hechos, ¿cómo? Cercanos. Porque, gloria a Dios, dice, porque en Él es vuestra paz,
que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedio de separación. ¿Qué hizo Jesucristo? Jesucristo quitó la pared y dice, de los dos pueblos, del pueblo gentil y del pueblo de Israel, hizo uno, gloria a Dios, hizo uno, gloria a Jesús. Dice, aboliendo, verso 15, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo, gloria a Dios, de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellos la enemistad. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca, porque por medio de él, ¿de quién? Jesús. Los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Gloria a Dios. Por la sangre de Cristo somos ciudadanos del cielo, miembros de la familia de Dios. Somos un solo pueblo. Gloria a Jesús. Gloria al Rey. Vea lo que dice en Gálatas 3:1. Amén. O Gálatas, ¿cómo les llama? Insensatos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, antes, cuyos ojos Jesús fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Él está diciendo a los Gálatas, Gálatas, ¿quién los engañó? ¿Quién los fascinó? ¿Quién los cambió a ustedes? Si a ustedes se les presentó a Jesús claramente y ahora están cambiando. ¿Qué estaban cambiando los Gálatas? ¿Por qué Pablo escribe esto? Dice en el verso 2, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por la obra de la ley o por el oído de la fe? Les hace una pregunta. ¿El Espíritu lo recibisteis por medio de la ley o por medio de la fe? Y yo me imagino que los Gálatas van a decir, no, fue por la fe. Entonces dice en el 3, tan necios sois. Hace una pregunta retórica, una pregunta que él mismo se responde. ¿Recibisteis por medio de la fe o por medio de la ley? Y obviamente ellos están, como son gentiles, van a decir por medio de la fe. Entonces dice ahí, tan necios sois. Y dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. O sea, si empezaron por el Espíritu, por la fe, ahora están cambiando y están volviéndose a la carne. Eso es lo que Pablo dice, es una necedad. Si empezaron por el Espíritu, porque ahora, y dice en el 4, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministró el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con la fe? Otra vez la misma pregunta, gloria a Dios, que se tiene que contestar por medio de la fe. Dice en el verso 6, así Abraham creyó a Dios. ¿Qué hizo Abraham? Y le fue contado por justicia. Abraham le creyó a Dios, fue justificado. Dice el 7, sabéis por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham creyó, le fue contado por fe. Y dice ahora ustedes tienen que saber una cosa, los que creen ahora son hijos de Abraham. Amén. Nosotros hemos creído, somos hijos de Abraham. Como los Gálatas, eran gentiles, eran griegos, no tenían que ver nada con Israel. Pero dice Pablo, ¿ustedes creyeron como Abraham? Sí. Entonces dice aquí, son hijos de Abraham. Gloria a Dios. Amén. Dice el 7, sabéis por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Dice el 8, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar, Dios preveyendo, cuando Dios dijo esto, lo dijo previendo, dice que iba a justificar por lo fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Amén. En ti será bendito Perú, en ti va a ser bendito Ecuador, en ti va a ser bendito El Salvador, en ti va a ser bendita Guatemala, en ti va a ser bendito Costa Rica y República Dominicana también, no se me enoje, gloria a Dios. En ti van a ser benditas todas las naciones, porque de todos los pueblos va a haber gente que va a creer en Jesús y va a ser salva. Amén.
que van a ser hijos de Abraham por la fe. Gloria a Dios. Entonces esa promesa se ha cumplido en todos nosotros. Dice el 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Voy con el verso 10. Porque todos los que dependen de la ley están bajo, ¿cómo dice el verso 10? Léamelo usted. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo. Qué feo. Pero la Biblia lo dice. Todos los que dependen de guardar el Sabbat, todos los que dependen de la circuncisión, todos los que dependen de guardar fiestas, todos los que dependen de la ley están bajo maldición. Verso 10. Sigamos a ver por qué dice Pablo eso. Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en los libros de la ley para hacerlas. Amén. Porque si querés por la ley, vamos por la ley. Y la ley dice que si no cumple uno de los preceptos, pues maldito sos. Amén. Gloria a Dios. Y si quieres jugar pesado, jugamos pesado, dice Dios. Si quieres por obras, vamos por obras. Vamos por obras. Y todos son malditos. Porque ¿quién no ha pecado? ¿Quién ha guardado la ley perfectamente? Solo Jesús. Y dice en el 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¡Wow! Ese verso 11 dice, y que ninguno se justifica por la fe. Dice Pablo, eso es evidente. Porque el justo, si va a vivir, es por fe que va a vivir. Ya lo que dice en el verso 12. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Amén. La ley no es de fe, es de obras. Y dice, el que haga, vive. Dice en el 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Por qué yo no tengo que guardar la ley? ¿Por qué? Porque Cristo me redimió de la ley. Amén. ¿Por qué yo no guardo el sábado? Porque Cristo me redimió de la ley. ¿Por qué yo no me circuncido? Porque Cristo me redimió de la ley. Porque yo voy a ser salvo por fe, no porque guarde un día o guarde otro. Aunque esté en la ley. Aunque esté en la ley. Dice ese verso, el verso 13, Cristo me redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Mi hermano, si nosotros vamos a entrar un día al cielo, es por fe en Jesús. Amén. Si usted un día va a entrar al cielo, es por fe en Jesús. Gloria a Dios. Por ninguna obra que usted haga y que pueda hacer, va a poder entrar allá. Gloria a Jesús. Ah, en la gloria. Dice el 14, para que en Cristo la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibieran la promesa del Espíritu. Dice el verso 15, hermanos, hablamos en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni lo añade. Ahora bien, verso 16, ahora bien, a Abraham fue hecha las promesas y a su simiente. No plural. ¿Ya lo que dice ahí? ¿Qué dice? Verso 16. Ahora bien, a Abraham fue hecha la promesa y a su simiente. Y vea que el Espíritu Santo ahí subraya. No dice no a las simientes, como hablando de muchas, sino a uno. La promesa le fue hecha a Abraham y a una simiente. ¿A cuántas simientes? Ahí dice. Yo no lo estoy inventando. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como hablando de muchas, sino uno. Y a su simiente, la cual es Cristo. ¿Cuál es la simiente de Abraham? Cristo. La simiente de Abraham es Cristo.
A él fueron hechas las promesas, a Abraham y a Jesucristo. Amén. Dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 400 años después, no la abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Verso 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de la transgresión, hasta que viniera la simiente, a quien fueron hechas las promesas. La ley, dice, era antes de que viniera la simiente. ¿Quién es la simiente? Cristo. Jesús. Amén. Eso dice en el verso 19, ¿o no? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice, fue añadida a causa de la transgresión, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenado por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de un solo, pero Dios es uno. Gloria a Dios. Verso 21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Una pregunta. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. La Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuera dada a los creyentes. Amén. La ley encerró todo bajo pecado, para que cuando Cristo viniera, todo el mundo dijera, de verdad necesitamos a Cristo. Amén. Nadie puede ser salvo, lo necesitamos. Gloria a Dios. El verso 23 dice, pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados bajo aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Dice el 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué somos hijos de Dios? Por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Y qué dice el verso 28? Ya no hay judío ni griego. ¿Pero cómo es esto? ¿Hay o no hay judíos? Y aquí dice que no. ¿O usted miente o la palabra miente? ¿Quién miente? Leámoslo de nuevo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Entonces, cuando el judío se convierte a Jesús, pues es uno con nosotros. Amén. Cuando la mujer se convierte a Jesús, es igual que el hombre, y el hombre es igual que la mujer. Somos uno en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Amén. Gloria a Dios. Qué importante, ¿verdad? Que es entender que la salvación es por fe, que no es por obras, que no tenemos que hacer absolutamente nada, que Cristo lo hizo todo. Dele un aplauso al Rey. Él es bueno. Gloria a Dios. Pero es importante recibir a Jesús. Es importante creer que Jesús es nuestro Salvador. Si usted no tiene a Jesús como Salvador, esta es su noche. Esta es su noche. Gloria a Dios. Entonces estábamos leyendo en Lucas, un capítulo bien interesante. Dice en el verso, habla conmigo la palabra del Señor, 25. Lucas 10, 25. Ahí dejamos de leer. Lucas 10, 25. Amén. Dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Yo digo que a este hombre se le revolvió el estómago en el verso 21. Todo lo que leímos anteriormente, yo pienso que a este maestro de la ley, ahí fue que no se pudo quedar más callado. Cuando Jesús dice en el verso 21,
En aquella misma hora se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Yo pienso que ahí se picó, porque es que los maestros de la ley, los escribas, amén, los doctores de la ley, se consideraban sabios. Ellos se consideraban sabios y eran versados en la ley. Ellos conocían la ley perfectamente. Ellos eran intérpretes de la ley. Ellos eran gente muy respetada. Y que Jesús diga en el verso 22: estas cosas las escondiste de los sabios y se las revelaste a los niños. Yo pienso que él dijo: ok, aunque sabe mucho, vamos a ver qué tanto sabe. Voy a probarlo. Y le hace una pregunta que parece inocente, una pregunta que parece buena, pero no todas las preguntas son buenas, no todas las preguntas son inocentes. Jesús sabía con qué intención él estaba preguntando. ¿Qué le está preguntando? ¿Qué cosa puedo yo hacer para heredar la vida eterna? Gloria a Dios, aleluya. En otra ocasión, usted sabe que Pablo y Silas estaban predicando. Y hubo una muchacha detrás que tenía un espíritu de pitonisa. Ella era divina y iba detrás de ellos y gritaba: estos son los hombres de Dios que os anuncian el evangelio. Estos son hombres de Dios que os anuncian el evangelio. Como por 2 o 3 días estuvieron haciendo eso. Y entonces se volvió Pablo ya cansado y le ordenó a aquel demonio que saliera de esa muchacha. Dice que el demonio salió. Claro, no iba a salir, salió. Pero los dueños de la muchacha se enojaron porque ellos hacían mucho dinero con el don que tenía esa muchacha de adivinación. Y entonces dijeron: estos hombres están revolviendo el pueblo y están predicando cosas que son ajenas a los judíos. Y los golpearon y los pusieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los pusiera en la cárcel de más adentro. Y entonces Pablo y Silas, a medianoche, dice el libro de Hechos, que estaban llorando y diciéndole: Señor, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué me tiene aquí metido si yo te estoy sirviendo? Si expulsé un demonio, no estás conmigo, no me estás respaldando. No, eso no dice Hechos. Dice Hechos que a medianoche lo que hicieron fue ponerse a hacer un culto ahí. Gloria a Dios. Como les dolía mucho, los habían golpeado con palos y mucho, como les dolía, y no habían Advil, no habían hospitales, no había Bengay. Entonces ellos se pusieron a adorar a Dios. Qué tremendo, gloria a Dios. Igualitico a nosotros. Y yo ahí me veo dibujado. Yo no sé usted, pero me vi el picture ahí yo también. Nosotros, gloria a Dios. Ellos con ese dolor, sirviéndole al Señor, predicando el evangelio en la cárcel, hermano, y esas cárceles hediondas, esas cárceles todas llenas de moho, y ellos en el cepo allá bien adentro metidos. Gloria, estaban diciendo: solo Dios hace al hombre feliz. Y solo Dios hacía. No, eso me lo inventé yo. Yo no sé qué estaban adorando, pero ellos adoraban y el cielo se regocijó. Y dice que vino un terremoto. Y dice que las cadenas se cayeron. Y dice que las puertas se abrieron. Gloria a Dios. Amén. Y entonces el carcelero, que sabía que se habían escapado, y eso significaba la muerte de él, cogió la espada para matarse. Y de adentro le gritó: Pablo, no te mates, nadie se ha ido, este culto está muy bueno, de aquí no se mueve nadie, gloria a Dios. El carcelero fue tan impactado que dice que temblando cayó a los pies de Silas y Pablo y le dijo: varones, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Mi hermano, la misma pregunta que hizo el doctor de la ley, pero en diferente actitud. El doctor de la ley se lo hizo orgulloso, se lo hizo creyéndose sabio, amén, y que iba a engañar a Jesús. Este hombre estaba humillado, este hombre estaba impactado, este hombre estaba tocado por el Espíritu Santo, cae a los pies y le dice a Pablo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo: absolutamente nothing, gloria a Dios. Cree en el Señor Jesucristo, bautícese y va a ser salvo usted y toda la casa, gloria a Dios. Dios es bueno con el humilde, con el que se humilla, con el corazón contrito y humillado. Dios se le revela, gloria a Dios. Dios se le revela. Y aquel hombre inmediatamente le lavó las heridas, recibió a Jesucristo, toda su familia fue salva, gloria a Dios. Qué diferente.
¿Jesucristo sabía la respuesta o no sabía la respuesta? Cuando aquel maestro de la ley, lleno de orgullo, lleno de Torah, lleno de Sabat, lleno de Yeshua, lleno de Adonai, lleno de Elohim, lleno de orgullo. Porque la letra mata y el espíritu vivifica. Gloria a Dios. Porque la letra mata y el espíritu vivifica. Aquel hombre lleno de orgullo, lleno de conocimiento, le dijo: maestro, sarcásticamente, ¿qué cosa tengo que hacer para heredar el reino, la vida eterna? Porque él quería meter a Jesús en problemas. Si Jesús decía algo que no estuviera en la ley, él era doctor de la ley. Y entonces le iba a decir: está enseñando una doctrina falsa. Eso no está en la ley. Y si decía algo que ya estaba en la ley, va a decir: está enseñando algo que ya sabemos. No está enseñando nada nuevo. Él dice: Él cree que yo soy un inocente. Gloria, denle un aplauso al que sí sabe, los corazones. Él se lo merece. Gloria a Dios. Y el Señor sabe nuestro corazón. Él sabe por qué preguntamos las cosas. Él sabe por qué estamos aquí sentados. Él sabe qué tiene cada uno en su mente. Dios sabe que hay más de uno que está diciendo: yo no sé por qué se está parado ahí si no sabe nada. Y lo mismo le pregunto yo a Dios. Pero Dios es así. Gloria a Dios. Dice en el verso 25, mi hermano. Perdón, en el 24. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Ah? ¿No es que usted es maestro de la ley? ¿Qué dice la ley? Qué fácil, ¿verdad? Que el Señor, que Él es sabio. Gloria a Dios. Si usted es maestro de la ley, si usted es doctor de la ley, usted ha aprendido algo. ¿Qué dice la ley? Si usted quiere por obras, nada puede hacer. Pero ¿qué dice la ley que hay que hacer? Entonces él dijo: bueno, pues yo sé, yo este asunto yo sé. Y volviéndose le dijo: gloria a Dios. Él dijo que está escrito, dice el 27, aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quiere por obras? Ok. Amarás al Señor ¿cómo? Con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Gloria a Dios. Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, y le dijo: bien has dicho, bien has respondido, haz esto y vivirás. Conoces la ley, le dice Jesús, bien respondiste, pero vaya y hágalo. O sea, le está diciendo: sabe la ley, pero no lo estás haciendo. Porque amar a Dios con toda nuestra mente, que ningún pensamiento que venga a su cabeza sea otra cosa que no sea Dios. Que ninguna fuerza suya sea otra cosa que no sea servirle a Dios. ¿Ah? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Amar a Dios y servirle a Dios continuamente, 100% en todo momento. Nadie. Es imposible. Por mucho que el hombre se esfuerce, mi hermano. Dice Pablo: entre más quiero hacer lo bueno, lo que me sale es... Entre más quiero hacer lo bueno, lo que me sale es lo peor. Entre más quiero amar a Dios, entre más quiero amar a Dios, más siento como que la carne ama al mundo. Entre más quiero con todas mis fuerzas servirle a Dios, ay de mí. Gloria a Dios. Y entonces ahí dice: bueno, entonces, como te amas a ti mismo. Amarnos a nosotros mismos es bien difícil, usted sabe. Bien difícil. Pero ¿y amar al prójimo? Eso es bien difícil. Amarnos a nosotros mismos es difícil. Amar a Dios no podemos al 100%. Amarnos a nosotros mismos nos cuesta. Y amar al prójimo, ¿usted ama al prójimo como a usted mismo? Y es que cada prójimo, mi hermano,
hay prójimos y hay prójimos, ¿verdad? Hay prójimos que uno ama, pero hay otros prójimos que uno quiere amar, ¿verdad que sí? Quiere, pero le cuesta. Entonces el maestro de la ley está diciendo, yo sé, para heredar la vida eterna tengo que amar a Dios con toda mi fuerza y tengo que amar al prójimo como me amo yo. Y le dijo Jesús, perfecto, eso se llama la ley del amor. Tienes que amar a Dios, tienes que amar al prójimo, tienes que amarte tú mismo. Haz esto, ama 100% y tiene la vida eterna. Muy fácil. ¿Usted sabe qué sintió aquel maestro de la ley? Sintió una puñalada aquí. Él lo que sintió fue que fue redarguido por Jesús. Él lo que sintió es, oh, qué falto que estoy. Gloria a Dios. Y entonces le hace una pregunta más capciosa todavía. Él sintiéndose redarguido, dice el verso que sigue, que quiso justificarse. Vea mi hermano. Dice el verso 29, pero él queriendo justificarse. ¿Por qué se quiso justificar? Porque se encontró falto. Él se encontró falto, entonces quiso justificarse. Amén. Él queriendo justificarse le hace otra pregunta. Y le pregunta, gloria a Dios, ¿y quién es mi prójimo? Y con esa pregunta, mi hermano, sí es cierto que voy a meter en problemas a Jesús. Ahí sí, cierto. Ahí sí. Porque en aquel tiempo y en este tiempo, para los judíos, ellos decían, amarás al prójimo, al judío. Y los fariseos decían, amarás al prójimo, al fariseo. Y los que escribieron los rollos del Mar Muerto, ahí decían, amarás al prójimo, a los de mi grupo. Gloria a Dios. Entonces, había muchos conceptos diferentes de quién era el prójimo. Todo el mundo era un prójimo menos el gentil. Los gentiles no eran gente, pero tampoco eran perros. Gloria a Dios. Más bien les enseñaban a apartarse de los gentiles, a no hacer tratos con los gentiles. Gloria a Dios. Entonces, creer que un gentil era un prójimo, olvídese. Y le pregunta a Jesús, entonces, ¿quién es el prójimo? Tú que predicas el amor, tú que estás hablando de amar a todo el mundo, ¿quién es el prójimo? Usted ve que este maestro era bien bandido, ¿verdad? ¿Sabe lo que hace Jesús? Dice el Señor, respondiendo Jesús le dijo, en verso 30, un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hirieron, se fueron dejándole medio muerto. Esta historia que Jesús está contando aquí, no se sabe si es real, pero sí es real. Amén. No se sabe si eso es real, pero pasó. Amén. Eso pasaba mucho en ese caso. Es como que yo les empiece a contar una historia. Un hombre iba caminando por una calle oscura en Newark y lo asaltaron. Y usted me va a decir, es una parábola. Y le digo, yo no sé, yo sé que pasa todo el tiempo. Igual, este camino del que Jesús está hablando, de Jerusalén a Jericó, era un camino que era muy, muy común que esto ocurriera. Era muy común. Entonces, posiblemente en esta parábola, lo que Jesús está contando es una historia real. Amén. Y el Señor está diciendo, ¿en qué verso estaba? Ayúdeme porque si no, no nos vamos. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Y ese hombre era un judío. Era un judío. La Biblia no lo dice. Pero si no fuera judío, Jesús lo hubiera dicho. Amén. Era un judío. Se saca por muchas razones. Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole como medio muerto. Gloria a Dios. Lo robaron, lo golpearon, lo dejaron medio muerto al pobre judío. Tiraba ahí en la orilla del camino. Dice, aconteció que descendió un sacerdote. Venía del templo, venía posiblemente de servir en el templo. Dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo, lo vio. Él lo vio. Y cuando usted se mete un poco más adentro ahí, usted se da cuenta que él sabía que estaba vivo, él lo vio. Él sabía que estaba vivo, pero dijo, yo mejor no me involucro en este asunto y me voy de largo. Y era un sacerdote.
Un hombre que venía de ministrar en el templo posiblemente. Un hombre que por su profesión tenía que tener misericordia y amor. Amén. Y ese hombre, ese sacerdote, viendo al hombre, pasó ¿cómo? Conmigo no es el asunto. Pasó de largo. Y entonces detrás de él venía el ayudante, gloria a Dios. Dice, asimismo el verso 32, asimismo un levita, que era el ayudante, llegando cerca de aquel lugar y viéndolo, también lo vio el levita, pasó de largo. El sacerdote, el levita, ven a aquel hombre medio muerto, medio herido, pasan de largo. Pero un samaritano. Eso era, había un odio racial. Un samaritano era medio judío y medio pagano. Un samaritano adoraba en Samaria. Un samaritano no era judío, pero tampoco era pagano. Hubieron guerras entre ellos, se aborrecían, no se trataban, no se hablaban. Había un odio racial terrible. Gloria a Dios. Un judío prefería morir antes de que le ayudara a un samaritano o ayudara a un samaritano. Era mucho odio el que se tenían. Y este samaritano viene y dice que iba de camino, vino cerca de él y viéndolo fue movido a misericordia. Yo me imagino los ojos del sacerdote. Yo me imagino los ojos del sacerdote. El sacerdote maestro, le están hablando del sacerdote y hace así los ojos, y el levita, así los ojos, un samaritano. Los maestros de la ley no podían ni pronunciar el nombre de samaritano, les daba asco. Y Jesús dice, pero un samaritano tuvo ¿qué cosa? Misericordia. Y quién sabe que la misericordia mueve, amén. Quién sabe que la misericordia es un motor. Dice que tuvo misericordia, gloria a Dios. Verso 34, y acercándose, vendó sus heridas. Él tomó de sus provisiones. Él tomó de lo que él tenía. Tomó vendas y le vendó las heridas. Cogió vino, dice, y se lo puso. Cogió aceite, gloria a Dios, y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Usted sabe lo que hizo? Se le acercó, gloria a Dios, lo vendó. Le puso aceite, le puso vino, lo puso en su cabalgadura y lo llevó hasta el mesón. ¿Podía hacer algo más él? Sí, hizo algo más. Lo cuidó toda la noche. ¿Podía hacer algo más? Sí, hizo algo más. Dejó provisión para él. Le dio 2 denarios al mesonero y le dijo, todo lo que gaste él, me lo pone en mi cuenta. Si él gasta más de eso, lo pone en mi cuenta. Gloria a Dios. El crédito de él se lo dio. Y le pregunta el Señor al doctor de la ley, ¿quién fue el prójimo aquí? El doctor de la ley no puede decir el samaritano, no le sale. Vea usted que no le sale, él no puede. Él iba a decir el Sama, pero se quedó el Sama, le dice. No le salió. Y él dijo el que hizo misericordia. El que hizo misericordia. Y Jesús le dijo, sí, ve tú y haz lo mismo. Lo mandó a la escuela del samaritano. Lo mandó a aprender de los samaritanos. A un maestro de la ley lo mandó a aprender de los samaritanos. Denle un aplauso a mi Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mi hermano, y nosotros que tenemos el Espíritu Santo, que tenemos a Jesucristo como nuestro Salvador, somos movidos a misericordia. Cuando llega una persona herida, golpeada a la iglesia, nos acercamos a ella, le vendamos sus heridas, le ponemos vino, le ponemos aceite, lo llevamos en el carro y lo cuidamos en su casa. Ay, se echó a perder el mensaje. O tenemos que ir a la escuela del samaritano también, porque misericordia es mejor que 1000 sacrificios. Amén. Porque una cosa es hablar de misericordia y hablar del doctor de la ley, y otra cosa lo que está viviendo la iglesia hoy en día. La iglesia hoy en día necesita saber lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. La iglesia hoy en día solo cuida a los de su congregación, a los míos. Los demás, yo no sé nada de ellos. No cuentan.
a mi concilio, mi iglesia, mi gente, y vemos un necesitado en la calle y andamos plata y tenemos el Espíritu Santo y tenemos a Jesucristo como nuestro Salvador. Vemos a algo necesitado en la iglesia y no lo socorremos. Vemos a alguien que necesita en la iglesia cualquier cosa, no lo socorremos, no lo ayudamos. Necesitamos aprender quién es nuestro prójimo. ¿Sabe quién es nuestro prójimo? Todo el que necesite ayuda. Sin importar la raza, la religión, el color, nada de eso. Si es un musulmán el que necesita ayuda, le damos ayuda, levántese, gloria a Dios. Si es un testigo de Jehová, le damos ayuda. Si es un católico, se le da ayuda. Porque el prójimo es aquel que tiene la imagen y semejanza de Dios. Mi hermano, y cuando la iglesia aprenda a hablar el lenguaje del samaritano y el lenguaje del amor, vamos a poderle decir, somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Amén. Y el amor de Cristo ha hecho algo en nuestra vida y podemos compartirlo y tenemos algo diferente que dar. Pero la iglesia se ha metido en un egoísmo. Nos interesa el templo de nosotros, nos interesa el juego de luces de nosotros, nos interesan las cosas de nosotros y primero yo. Y hermano, y Cristo está por venir y nos va a reventar ese yo. Misericordia quiero y no sacrificio, dice el Señor. Esta gente dice, de labio me adora, pero su corazón está lejos de mí. Tenemos que aprender a sentir misericordia. Amén. Que si llega alguien a la iglesia, acercarnos a él, el que sea, al extraño que llegue, acercarnos a él, compartir con él, darle del aceite que tenemos nosotros, darle del vino que tenemos nosotros, sanar sus heridas, amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos en pie, vamos a tratar de concluir. Te adoramos, Jesús, porque tú eres bueno, Señor. Aleluya. Yo quiero ir a la escuela del samaritano. Yo quiero aprender lo que es misericordia. Poder mirar a cualquiera y verlo como mi prójimo, como aquel al cual yo le puedo dar algo. Yo le puedo ayudar en algo. Yo puedo extender mi mano. Darle el evangelio de Jesucristo, decirle solo Cristo salva. Cubrir toda necesidad. Hermanos, no podemos ser prójimos de todo el mundo, pero sí podemos ser prójimos de alguien. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra en esta noche, Señor. Queremos ser esa iglesia sensible, Señor. Esa iglesia que sabe amar, Padre. Que no nos enfrasquemos solo en nosotros mismos, Señor. Que aprendamos, Señor, que hay muchos hermanos de otras iglesias a los que podemos socorrer y ayudar. Padre, al necesitado, que no nos hagamos insensibles y duros. Dice la palabra del Señor, no os dejéis vencer por el mal. Dice, si no venced el mal con el bien. Aleluya. Que aprendamos a hablar el idioma del amor, porque contra eso no hay ley. Gracias, Jesús. Amén.